Bueno, ya nos encontramos vía Zoom en enlace directo con el abogado académico ambientalista, don Carlos Soria, precisamente para conversar sobre algo que parecería que no estaría en agenda de ninguno de los dos partidos políticos que han pasado a la segunda vuelta. Don Carlos, muy buenas tardes, bienvenido al programa. Muy Muy buenas buenas tardes. tardes. Bien, me parece que hay un pequeño... Sí, un segundito. Bien, vamos a continuar. Don Carlos, buenas tardes. Mañana, domingo, se va a realizar precisamente el debate entre estos dos equipos técnicos de Perú Libre y Fuerza Popular, ¿no? Debido a la insistencia de muchos sectores de la sociedad civil, usted sabe que uno de los bloques muy dedicado al ambiente y desarrollo sostenible, usted siempre ha estado en esto, pero sin embargo, ¿qué análisis le suscita que estos temas siempre estén dejados de lado en un evento de tanta importancia para el país? Bueno, me parece que es parte de la problemática política, ¿no? Nosotros seguimos todavía atrapados en el siglo pasado, ¿no? Estamos teniendo un debate político más propio de 1950 que del siglo XXI, ¿no? Entonces, eh, eso se refleja también en los temas y en el enfoque que se le está dando a los equipos técnicos, ¿no? Recargados de economistas y sin una diversidad de los temas de política pública que están en la agenda internacional en este momento, ¿no? La asunción del presidente Biden, la renovación de los compromisos con el Acuerdo de París, todas las posibilidades que ofrece el Fondo Verde para el Clima, etcétera, 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 han pasado, pero sin que se enteren los candidatos que tenemos, ¿no? Por eso digo, tenemos unos candidatos propios de 1950, con Odría y el extractivismo a full, y no tienen conciencia de las oportunidades económicas y de política pública que existen en este momento y se proyectan en la próxima década, ¿no? ¿A qué se le puede atribuir esta indiferencia? Porque también en la primera vuelta hemos podido observar que dentro de los 18 candidatos que hubieron en ese entonces, muy poco, casi nadie tocó estos temas, ¿no? Fueron precisamente las organizaciones preocupadas por el tema ambiental, el calentamiento global, los animales y una serie de situaciones que obviamente tienen que ver con la convivencia, la naturaleza, nuestro hábitat, también lo dejaron de lado. O sea, no solamente se trata acá de estos dos partidos que están coyunturalmente en esta recta final, sino de todo el aparato político. ¿A qué se le puede atribuir esto? Bueno, el bajo nivel de nuestra clase política, ¿no? La destrucción del sistema de partidos políticos y el hecho de que tuviéramos tres candidatos que no pueden leer. Ya con eso le digo bastante, ¿no? Tres candidatos que no pueden leer. Uno directamente un plagiario, ¿no? Entonces, bueno, en esas condiciones, ¿qué les puede pedir usted sobre los temas de debate internacional? Es el mismo problema que acaba de tener Estados Unidos con el presidente Trump. Un presidente que no le podían entregar más de una hoja de información porque no la podía comprender, ¿no? Lamentable. ¿Cuál es la situación de nuestro país, por ejemplo? Ahora, ¿qué podemos esperar con esta indiferencia? ¿Qué agenda política ambiental podría existir con esto? ¿O es que simplemente tendremos que esperar quien salga electo o elegida para que alguien se interese en poner precisamente en tapete estos temas que sin duda son importantes? ¿Y cuál es la situación que entregará, usted sabe cuál es la situación que entregará precisamente el actual presidente don Francisco Sagasti a quien gane sobre estos temas ambientales? Yo creo que en estos temas hay una agenda que ya está comprometida. El Perú desde 2015 ha entregado su propuesta nacional de contribuciones para reducir gases de efectos invernadero. Esto supone un compromiso de remediación de 3.2 millones de hectáreas, por ejemplo, una parte en plantaciones y otra parte en remediación de tierras y bosques degradados. Tenemos unos compromisos de reducción de emisiones derivadas del transporte, de la industria, de la vivienda. eh, Son compromisos que el país ha asumido y que ha venido monitoreando para dar seguimiento y cumplir. Y en ese sentido van a continuar. Lo lamentable es que no sean parte de la discusión en este momento, ¿no? Son compromisos que más o menos reflejan
el hecho de que seguimos la agenda internacional más por inercia que por capacidad de propuesta, ¿no? Pero al mismo tiempo el país tiene unos 20 millones de hectáreas en manos de comunidades nativas con un enorme potencial para biotecnología, ecoturismo, productos vinculados con bionegocios, y tiene otros 20 millones de hectáreas en tierras ocupadas por pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, que deberían ser áreas piloto para economía verde, ¿no? Este esquema del Acuerdo de París y de renovar el desarrollo sostenible camina hacia una propuesta de economía verde. Esto quiere decir que no tiene sentido pensar en el centro comercial y en el asfaltado de toda la Amazonía. La Amazonía debe seguir siendo en parte bosque, debe seguir siendo en parte río, pero también debe tener áreas con densificación urbana, como ya ha venido ocurriendo, y donde hay que articular lo rural con lo urbano, ¿no? Este discurso no está en la mente de nuestros políticos, ¿no? Entonces tenemos de un lado los del 1950 proponiendo asfaltemos el planeta y de otro lado no hay más, ¿no? Entonces en este vacío es que las organizaciones de base, los pueblos indígenas, las federaciones, los campesinos están mucho más adelante en el cumplimiento de la agenda ambiental que lo que está el Estado, ¿no? De acuerdo. Usted ha dicho algo muy importante. Hay compromisos internacionales que se dan en diversos eventos y que muchas veces van funcionarios del gobierno, asisten, inclusive los mismos presidentes, pero sin embargo, esto es letra muerta en la práctica. ¿Qué sanción podría recibir un Estado, por ejemplo, en estos incumplimientos que se puedan dar o simplemente quede la buena voluntad de cada político? O sea, la sanción es perder el tren, ¿no? Perder el tren de la historia. Entonces, si vemos al mecanismo de desarrollo limpio que tuvimos ya en las décadas pasadas, son oportunidades de inversión que aparecen en un determinado momento, son una ventana de acceder a fondos de inversión. Pero si no tenemos propuesta y no aprovechamos de incorporarnos ahí con una cartera atractiva de proyectos, simplemente no cogemos oportunidad, ¿no? Entonces, cuando tuvimos mecanismos de desarrollo limpio, tuvimos algunos proyectos como, por ejemplo, la planta de energía de Petromás, que genera, es un relleno sanitario que genera electricidad y lo vende a la red integrada. Bueno, eso fue posible con apoyo de un financiamiento del mecanismo de desarrollo limpio. Esas oportunidades para empresarios, para la sociedad, para el ambiente, se pierden cuando no tenemos propuesta y proyecto. Y ahora estamos en el contexto del Fondo Verde para el Clima, donde, como decía hace un rato, nos hemos comprometido a remediar 3 millones de hectáreas, pero hay una cartera mucho más grande e interesante. Y usualmente hay un potencial que nunca vemos, que es el potencial del mundo rural, el que en teoría no existe, porque nuestra visión es absolutamente urbana y encerrada en cuatro paredes. No tenemos una sola institución pública que gestione el mundo rural. Tenemos pedacitos de instituciones como el Servicio de Áreas Protegidas, que sí tiene gente en el mundo rural, pero no hace la gestión de esos paisajes directamente. Y el resto del Estado está encerrado en un edificio de cuatro paredes, cree que el mundo rural, por un lado, no tiene ningún valor y por otro lado, no hay nada que gestionar en él, ¿no? En ese contexto, quienes dominan la agenda en el mundo rural son generalmente actividades ilícitas, ¿no? Esta situación se puede superar. El Fondo Verde para el Clima, el Acuerdo de París, las energías renovables, etcétera, son oportunidades para construir esas propuestas. Por eso hablo de proyectos pilotos de economía verde, áreas rurales, sea en Andes, en costa y sobre todo en Amazonía, que nos permitan pensar varios modelos de desarrollo diferentes, ¿no? Bueno, posiblemente parte de la improvisación o estas cosas que se han dado en estas últimas elecciones haya llevado a que estos dos grupos que están ahora en competencia ni siquiera se hayan percatado de llegar a una segunda vuelta, porque eso se pudo prever según las encuestas de esa época, pero sin embargo ya las cosas se están dando. Pero no le puedo dejar de preguntar como profesional, como ciudadano, como elector, ¿qué espera usted el próximo 6 de junio? Bueno, es una situación
bastante difícil, ¿no? La del 6 de junio es una segunda vuelta. Típicamente, pues, la segunda vuelta no deja mucho chance, hay que escoger entre las dos opciones que han quedado. En este caso, creo que las dos opciones, ninguna de ellas tiene mayoría. Se va a ver enfrentada a un fraccionamiento del Congreso que lleva a la necesidad de alianzas y esperemos que ese sea el espacio y la oportunidad para construir una visión más diversa, inclusiva y que permita renovar el desarrollo en camino hacia donde están las oportunidades que nos ofrece el escenario internacional y donde el Perú como país mega biodiverso está idealmente posicionado como proyecto o como propuesta de nación que aporta al desarrollo sostenible en una mirada más respetuosa de la diversidad y consciente de los desafíos del clima. Bien, don Carlos Soria, para terminar un mensaje final en este marco de pandemia. Bueno, la pandemia nos ha tomado 2 años, ¿no? Aprender. Hoy día vemos que los centros de vacunación hay distancia, hay efectividad y está funcionando la vacunación, pero ese es el alto costo que hemos tenido que pagar ha sido la cantidad de infectados y la cantidad de fallecidos, ¿no? Tenemos un Estado que, como repito, está construido para trabajar dentro de 4 papeles y cree que expresa la realidad cuando firma un decreto, una orden, una ordenanza, mientras que en la práctica el virus nos ha mostrado que no tenemos una educación cívica mínima, que no somos capaces de respetar reglas de sentido común y que somos capaces de ponernos todos en riesgo. Bien, muy amable, muchas gracias. Nada. Gracias. Bien, continuamos con más programación. Precisamente un importante diálogo con el abogado académico ambiental, don Carlos Soria, observando pues que al parecer a los grupos técnicos, a los políticos, poco nada les interesa el tema ambiental. Vamos a una breve pausa y regresamos con más programación en directo.